Bien, señores, con nosotros están Magín Díaz y está Raúl Aníbal Félix. Don Raúl es un destacadísimo economista y profesor de economía, radicado en México, de mucho prestigio, y pues Magín es una figura bastante conocida y también de mucho prestigio en materia de el manejo de estos temas. Así es que tenemos el privilegio de conversar con los dos. Vamos a permitir que Andy, que coja una libreta, que tome nota. Atención, no tiene, Andy Jaime. Andy no, No, pero para no buenas tiene, cosas. No, él no tiene que coger nota. Andy es uno de los grandes economistas que tiene Brillante, la República Dominicana. brillante. Pero que coja una Él no tiene que coger Y nota. Jaime también, y Jaime. El sentido social. Jaime y Andy, que cojan nota. Y Andy son parte de los arquitectos de la economía moderna dominicana, del crecimiento de los últimos 30 años. La reforma que modernizaron la economía la impulsó aquí la Fundación Economía. Que cojan nota. Entre otros aportes, ¿no? Como los que tenemos hoy aquí. Para que Magín, Falta un chin de ya sentido. lo hizo Ustedes. cuando tuvimos oportunidad de conversar por teléfono, que habíamos conversado con Raúl por teléfono, pues nos habla un poco de Raúl. Sí, efectivamente la otra vez yo lo introduje. Hoy lo vine a acompañar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar. Raúl es un gran amigo. Además, el espacio tuyo los martes. Sí, es los miércoles. Los miércoles. Hoy vine de acompañante porque Bueno, pero ya más o menos por ahí. tenemos que aprovechar que Raúl está de manera presencial y lo dije el otro día. Raúl es para mí un maestro de la economía en todo el sentido de la palabra. Un verdadero macroeconomista, experto en mercado financiero, pero realmente maneja todos los temas y siendo yo funcionario del gobierno desde hace años, lo empecé a traer al país y trabajó con nosotros en el Ministerio de Hacienda, en el Banco de Reserva, o sea que también ya él conoce bastante el sistema financiero dominicano. Hicimos un trabajo sobre el déficit cuasi fiscal. Siempre yo le pedía consejos en el manejo de la deuda pública. O sea que Raúl ya también se ha involucrado en nuestra economía y ha visitado el país muchísimo en los últimos años. Y lo que tenemos es que aprovechar su presencia y hacerle todas las preguntas. ¿Y ahora está de vacaciones por temas de trabajo? No, un asunto privado. Ok, personal. Sí, correcto. Pero ese asunto privado se aprovechará para que hable con el presidente. Fuera bueno eso, estamos Sí, camino a esa debería ver al gestión. presidente. Le diste la idea ahora. Raúl, déjame empezar. Virgilio, Hay varios. apúrate. Se hizo una encuesta, seguro tú conoces eso muy bien, con la mayoría de los CEO de las empresas más importantes del mundo, y el 60% de ellos dicen que va a haber lo llaman una situación difícil, casi catástrofe económica, a final de este año o principio del año que viene, como producto de lo que queda del COVID más la situación de la guerra. ¿Qué opinión te merece? Coincido en que vamos a tener una desaceleración importante del crecimiento económico, quizás una recesión, muy probablemente una recesión. Sin embargo, no coincido en que sea una catástrofe económica. Okay. ¿En qué sentido? Las recesiones son parte del ciclo económico. Más o menos cada 5 años tenemos una recesión en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Ha habido periodos de expansiones de 10 años, pero en realidad las expansiones no son eternas. Mueren de viejas o mueren por algún shock que saca el sistema del equilibrio. Entonces, la situación actual que vivimos, caracterizada por un aumento mucho más arriba de lo que es tolerable en una sociedad democrática de la inflación, ha llevado a que los bancos centrales, muy particularmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, haya puesto el énfasis en que la batalla, la guerra inmediata, más allá de la guerra caliente en Ucrania, la guerra es contra la inflación. Evitar que la inflación se arraigue
se haga permanente, se extienda a todos los sectores de la economía y evitar a toda costa repetir lo que sucedió en los años 70 con la llamada estanflación. Un periodo, una década perdida para el mundo, para Estados Unidos, que tuvo consecuencias catastróficas para América Latina en los 80s, donde se dio al mismo tiempo inflaciones persistentes y recesiones, 4 recesiones en 10 años. Entonces, la idea es que es mejor tener una recesión hoy, una recesión relativamente benigna, relativamente corta, que arriesgarnos a caer en ese equilibrio de décadas. Podría haber una estanflación. Espera, él ha hecho un aporte, esta reflexión es nueva. No, yo digo, por eso él ha dicho que esta inflación es corta y benigna. ¿Usted no podría explicar en qué se...? No dije que sea corta y benigna. Que sería es mejor. He dicho que es mejor ir a una recesión inducida posiblemente por el apretón monetario para evitar que la inflación se vuelva permanente y entremos en un equilibrio que sería muy malo. En los años 70 hubo 4 recesiones en Estados Unidos, hubo inflaciones de 2 dígitos, las tasas de interés llegaron al 19%. Eso es lo que queremos evitar. ¿No podría repetirse en esta época? Puede repetirse si la Reserva Federal y los otros bancos centrales se equivocan y no enfrentan el problema desde el principio. Se equivocaron. El hecho de que tengamos inflaciones de 8 a 10% en el mundo desarrollado es una evidencia de que se equivocaron. Lo que se trata es de no seguir equivocándose y enfocarse en el punto fundamental. El punto fundamental es traer a control la inflación y yo creo que esto va a costar una recesión, pero es una recesión pequeña, de poca profundidad, quizás 6 meses sin crecimiento, y creo que es un precio que vale la pena pagar para terminar con este tema de la inflación. Raúl Aníbal Félix, economista. Raúl, ayer la OTAN, en una reunión que tuvieron sus principales líderes, hizo explícita su preocupación de la expansión de China y decidió y explicó que el principal adversario de la OTAN y el peligro de seguridad es Rusia, y colocó entonces a China en el documento como un riesgo posible también para la seguridad. Esa actitud en materia de guerra podría extenderse en Occidente con China al plano económico, como ya vimos en el caso de Trump. ¿Y cuáles son las posibilidades de que Occidente detenga el crecimiento de China, que parece imbatible? Bueno, son un poco diferentes las situaciones. El presidente Biden y el grupo que hoy controla la política en los Estados Unidos ha planteado el futuro de Estados Unidos y el futuro del mundo occidental como una especie de lucha entre las democracias contra las autocracias. Y desde luego, dentro de las llamadas autocracias está China. Y China es, simplemente por su tamaño, por su empuje, por su dinamismo, el rival más importante. Rusia es un rival militar en la parte estratégica de armas nucleares, pero la economía rusa es una economía pequeña. La economía china es una economía que es en este momento 2/3 partes de la norteamericana y probablemente ya, si la medimos correctamente, del tamaño de la norteamericana. Entonces, lo que está diciendo aquí es, hay un modelo económico diferente, un modelo político diferente, de una nación que pronto tendrá el tamaño o superará en tamaño a los Estados Unidos e incluso a Estados Unidos unido a otros países, y pues es nuestro principal rival. Tenemos que cuidarlo, pero no quiere decir que vayamos a una guerra, ni militar, ni inmediata, ni comercial. Es decir, obviamente la idea es cómo vivir en este mundo, o sea, la idea de una globalización donde todos éramos de alguna forma democracias liberales y convergíamos a ese modelo, eso ha quedado demostrado como una ilusión. Es decir, habrá sin duda el mundo occidental que conocemos y habrá un mundo alternativo donde el líder claramente que se perfila para ese mundo alternativo es China. Eso va a derribar el crecimiento chino, eso va a llevar a China a un fracaso, lo dudo. China es una economía de 1.400 millones de habitantes. O sea, es
una economía de tamaño continental. Además, con influencia en otras zonas del mundo. Yo creo que China va a seguir desarrollándose, independientemente de los obstáculos que Occidente le pueda poner. Es decir, la historia es sabia al respecto. Recordemos que cuando llegó Cristóbal Colón a estas tierras, China era la potencia económica más importante del mundo. Más de la mitad del Producto Interno Bruto global se movía entre la India y China. Y eso parece que es a lo que vamos a regresar hacia adelante. Es decir, ahí hay 1.400 millones en China, 1.400 millones en la India. En la medida, China ya ha logrado un gran desarrollo, la India no tanto, pero en la medida que continúe el desarrollo, el polo económico global del mundo se va a mover hacia Asia. No tengo muchas dudas al respecto. Mi pregunta va dirigida pensando en las MIPYMES. Y hablo de las MIPYMES porque los grandes empresarios cuentan con importantes asesores y buenos asesores. Las MIPYMES necesitan recomendaciones, sobre todo cuando uno habla con representantes de este sector. Le dicen a uno que están viviendo la pandemia ahora, no importa cómo estén los indicadores del COVID. La pandemia la están sintiendo ahora porque antes habían programas de ayuda y habían paliativos. ¿Qué recomienda para lo que resta del año, este segundo semestre del 22? Bueno, hemos recibido choques negativos a la actividad económica y desde luego las empresas pequeñas, micro, sufren más por muchas razones, porque normalmente no tienen una base de capital grande y el capital fundamentalmente sirve para absorber los choques, es decir, para poder sobrevivir a las condiciones adversas. No tienen acceso al crédito y si la tuvieran, seguramente en este momento les están racionando el crédito. Y probablemente, pues dependiendo del sector donde estén, han tenido una afectación de caída de demanda de sus productos. Entonces sí es una situación muy difícil. Yo creo que pues el Estado, dentro de lo que puede, dentro de las capacidades que tiene, debería enfocarse en programas especiales de facilitar el crédito, garantías, o sea, usar el crédito privado, quizás con un programa de garantías, donde el Estado participe en las potenciales pérdidas que aumentan en este momento. Porque creo que ese es uno de los temores del sector privado, de prestarle en estas circunstancias a estas empresas. Yo creo, y bueno, y en la medida que se pueda, la demanda que hace el sector público, canalizar una parte de esta demanda hacia esos sectores. Raúl, veo con preocupación que varios informes ubican el petróleo, para datos estadísticos, a $130 el barril y más. Ahora mismo hemos tenido una reducción de los precios del petróleo, pero para el segundo semestre todas esas agencias ponen en sus estadísticas el precio del petróleo a $130. Peligroso eso. Porque el petróleo encarece todo, el transporte mueve el mundo, todo cuesta moverlo. Aquí estamos subsidiando una parte del precio del combustible. No somos productores, México tiene producción de petróleo y puede manejar sus precios. ¿Qué hacer con esto? Porque llega un momento en que, por ejemplo, en la República Dominicana no van a poder subsidiar los precios. El presidente tiene un tope y un límite para poder subsidiarlos. ¿Qué hacer con esto? Y los daños sociales y económicos que esto produce. Bien. Me gustaría comenzar explicando un poquito la situación del mercado petrolero en este momento. Yo pienso que, y hay un amplio consenso al respecto, que se puede producir petróleo, abastecer al mercado petrolero a mediano, largo plazo. Recordamos que un economista famoso dijo que en el largo plazo todos estaremos muertos. Por lo tanto, puede ser un poco irrelevante. Pero yo creo que se puede abastecer el petróleo a $60, $70 el barril. Yo creo que ese es el precio que debemos tener en la mente, porque con los campos marginales que hay, la tecnología marginal, hoy se puede producir el petróleo que la economía mundial demanda a $60, $70 el barril. Está a 109. Hablas de que podría alcanzar 130 o más.
Eso se debe a circunstancias especiales. En estas circunstancias especiales hay dos. Una es que venimos de una década previa al momento actual en el que no se invirtió en la industria petrolera. Y no se invirtió porque de alguna forma la agenda de Occidente era la transición energética hacia energías renovables. De forma tal que las grandes corporaciones privadas de Europa y Estados Unidos y los gobiernos que tienen empresas nacionales de petróleo, pues decidieron usar el dinero, el flujo de efectivo del negocio petrolero en desarrollar otras capacidades, porque se suponía que en 20, 30 años ya no íbamos a estar usando mucho petróleo. Y recordemos que estos son proyectos de largo plazo, de 20, 30 años. Entonces, nos encuentra la guerra de Ucrania y Rusia en un momento donde la capacidad instalada para suministrar petróleo al mundo está topada. Entonces, hoy por hoy no falta petróleo. Más o menos se están consumiendo 94, 95 millones de barriles diarios de petróleo. El problema es que de esos 95 millones de barriles diarios, Rusia produce unos 12, 13, 14 millones. ¿Cómo? Yo tenía pensado que era un 1%. No, el aporte de Rusia al 10%. El 13%. No, yo digo en términos absolutos, no porcentuales. No, Rusia produce alrededor de 12, 13 millones de barriles diarios. ¿Diario? Sí. Y los coloca en el mercado. Usa mucho él mismo, pero luego lo que coloca en el mercado como crudo son 4 millones e indirectamente luego coloca gasolina, diésel, otros 3 millones. Sí. O sea, más o menos el mercado de exportación 7 millones. Y la India está comprando ahora petróleo. Correcto. Sí, el G7 pues anunció un plan de infraestructura, unos 600 mil millones de dólares, con la finalidad de estimular la economía, contrarrestar esto de la ruta de la seda china. Pero ese plan de infraestructura está atado a inversiones del sector privado, porque no son recursos que los gobiernos tengan a mano para producir esas inversiones, sino son recursos que se gestionarían a partir del sector privado. ¿Usted ve posibilidades en estos momentos de que eso se materialice? Bueno, creo que este anuncio fundamentalmente es parte de un esfuerzo político. Es decir, tiene que ver con lo que mencionaba de la lucha o la confrontación de las democracias contra las autocracias. Es decir, el presidente Xi Jinping muy hábilmente tiene un programa de desarrollo para China y para los países vecinos que se suman al proyecto chino, que es la ruta de la seda. Y el resto del mundo tiene el Banco Mundial. Y la realidad es que el capital chino, porque China es un país con exceso de ahorro, ha sido abundante y le ha ganado a China la voluntad política de muchos países vecinos, donde China está siendo el inversionista directo más importante. Lo que quiere Biden es que Occidente tenga una respuesta a esto, es decir, competir por influencia con los chinos. Este programa no tiene un efecto inmediato. Este programa no va a servir para evitar que caigamos en una recesión. Esto es pensando en el mediano largo plazo. Ir con Pakistán, ir con países de Euroasia y tratar de decir, bueno, los chinos les ofrecen un aeropuerto con este financiamiento. Occidente te puede ofrecer lo mismo con un financiamiento competitivo. Es parte de la lucha por la hegemonía global. No se trata de un programa de estabilización o contracíclico de carácter macroeconómico. Pero me faltó un puntito del tema del petróleo que quisiera terminar. Entonces, el problema, porque tenemos precios de 109 o podrían ir, es porque hay un riesgo real de que Rusia salga del mercado. Ya sea porque salgan ellos mismos o porque lo saque Occidente. Si fuera posible, Occidente, si pudiera, sacaría a Rusia del mercado, porque ahorita está sucediendo una paradoja, que es lo que es muy incómodo para el G7 y la OTAN. Que Rusia está ganando militarmente la guerra en el campo de batalla y al mismo tiempo las finanzas públicas rusas están llenas de dinero porque el precio del petróleo se ha ido al cielo. Entonces, la idea de que las sanciones iban a arruinar a Rusia inmediatamente
No han dado resultados. No han dado resultados, todo lo contrario. A largo plazo a lo mejor sí, pero en el corto plazo Rusia está cobrando, aún dando descuento a la India y a otros países, a China, del precio. Rusia está cobrando el doble de lo que había presupuestado. Wow. Entonces, está la paradoja de que la guerra rusa tiene dos direcciones. Una, la guerra caliente en Ucrania, Rusia, y la guerra económica. Porque parte del riesgo de una recesión no solamente es el alza en las tasas de interés, es el alza en el precio del petróleo. Entonces, en un escenario, lo que discutió el G7 este fin de semana es algo que nunca se ha logrado. O sea, es algo que temo que no va a funcionar, porque lo que quieren es que Rusia siga produciendo al máximo petróleo, pero que Rusia lo venda barato. Entonces le quieren poner un techo al precio, o sea, no a la cantidad. Pero este mecanismo es poco probable que vaya a funcionar. Quieren usar las compañías de seguro para implementarlo. Y Rusia podría responder y decir, pues si no puedo vender al precio que yo quiero el petróleo, que es el precio internacional, no vendo petróleo. Entonces, eso podría disparar en los próximos meses el precio del petróleo a 160, 180. ¡Ay, coño! No, eso no lo aguanta nadie. Claro, hay que subsidiar el arroz. Y viene el invierno con el tema del gas. Hasta los moteles hay que subsidiar. No lo va a aguantar nadie, ni el mercado petrolero, porque va a venir una recesión, se va a caer la demanda y se va a caer el precio. Pero antes de eso, vamos a llegar a ver niveles de ese tipo. Entonces, hoy por hoy, Putin, en el corto plazo, tiene el control del mercado petrolero y está usando esos ingresos petroleros para financiar la guerra en Ucrania. En la región, actualmente tenemos dos gobiernos nuevos que han tenido que declarar estado de excepción. Hay hoy estado de excepción en una parte de Chile, hay estado de excepción en una parte del Ecuador. Aunque en ambos casos se habla de protesta de comunidades indígenas, uno sabe que el tema fundamental es el tema inflación. Entonces, ¿hasta qué tiempo pudiera ser políticamente resistible la recesión? Porque todo parece indicar, don Raúl, que la región poco a poco empieza a encenderse. Bueno, es un tema en particular de los precios de los alimentos. Okay. Y esto está asociado también al conflicto de Rusia en Ucrania. Es decir, la región del este ucraniano donde están los conflictos produce el 25% del trigo del mundo. Produce el 25% del trigo del mundo. Del mundo, correcto. Y alrededor del 20% del maíz del mundo. Entonces, mucho de la producción ucraniana ha quedado atrapada dentro de Ucrania. Se ha cosechado, pero los puertos del Mar Negro están bajo control ruso. Entonces, estamos en una situación donde hay producción, pero la producción no puede salir a los mercados finales. Y esto está desatando no solamente el incremento del precio del petróleo, sino el incremento de los precios de los alimentos. Y eso está llevando a países y a comunidades dentro de países a un empobrecimiento terrible, donde la canasta básica está subiendo por arriba de lo que son los ingresos mínimos de sociedades. Entonces, aquí hay, la FAO ha hablado de una posible hambruna mundial como consecuencia de estos problemas. Yo creo que pues, lo que se tendría que hacer es usar, y desafortunadamente ya hay una fatiga, porque los recursos fiscales se usaron para mitigar los efectos de la pandemia, y ahora hay que usar más recursos fiscales en un momento donde además la liquidez se está drenando vía las políticas monetarias para tratar de paliar esta situación de incremento en costo de los alimentos que afecta a sociedades que apenas tienen ingresos suficientes para alimentarse precariamente. Entonces es un problema social tremendo y creo que lo que hay que hacer antes de que esto se convierta en un problema político, pues usar las capacidades que tenga el gobierno para atender estos sectores. De las informaciones que tiene usted sobre la economía dominicana y sobre el manejo que se ha estado dando en el país a este momento, ¿qué piensa? Bueno, mirando las cifras de República Dominicana, hubo una
fuerte recuperación, bueno, un fuerte rebote, no quiero entrar si recuperación, rebote, actividad económica, el año pasado, innegable. Creo que el primer semestre de este 2022, la economía va a mostrar un crecimiento fuerte, posiblemente arriba del 5% en los primeros 6 meses del año. Pero me temo que con la desaceleración que ya experimenta Estados Unidos y que va a experimentar en el segundo semestre y una recesión el próximo año, pues viene un descenso en la tasa de crecimiento de República Dominicana para los próximos 18 meses. Wow. Quizás en la parte final del año estaremos creciendo alrededor de 4% y el próximo año quizás iniciemos debajo de 4%. Entonces, la proyección de los organismos. Las tasas de crecimiento del año podrían andar alrededor de 4.5, 4.4. El próximo año quizás abajito de 4%. No es un mal desempeño. Pero usted está dando una mala noticia, Raúl. El 2023. Virgilio tiene que estar preocupado. 2023. Bajo crecimiento en 2023. Por debajo de un 4%. Pero previo campaña, eso estamos hablando de un año antes de campaña. Es un año electoral. Es un año electoral. La noticia no es muy buena. No, eso va a mejorar. Es una predicción, pero no es muy buena, pero sí, continúe. Una proyección. Continúe. Bueno, y él es demasiado optimista. No es culpa del gobierno. No es culpa, pero él es que lo va a manejar. Lo entiendo. Adelante. No, es simplemente los condicionantes externos. Los condicionantes externos. Claro. Mira, existe una posibilidad de que la parte final del próximo año ya la economía haya comenzado a repuntar. Bueno. Tú ves, Julio, cerca de las elecciones. Yo te diría que... La parte final del próximo año. Sí. Oye, se jodó. Yo porque ya están definidos los escenarios. Yo creo que los 4, lo que resta de este año y el primer semestre del próximo año, ahí es donde se va a sentir el bajón. Ya para el segundo semestre la economía que no se meta un huracán, una vaina de eso. Bueno, Raúl, aquí en Colombia, después de 60 años de conflicto armado, hay tiempo malo. 700.000 muertos, señores, 1 millón de personas en el conflicto. El nuevo presidente, el presidente electo Gustavo Petro, está integrando a su gabinete a personas de alto perfil, incluso conservadores que no estaban militando con él en la campaña, como José Antonio Ocampo, un economista egresado de Yale, que va a ser parte va a ser el ministro de Hacienda. Y la propuesta de Petro es la construcción de una economía productiva y hacer un gran acuerdo nacional con todos los sectores políticos y económicos para priorizar el desarrollo del aparato productivo, volver a eso de la industria local, del desarrollo con tecnología y ciencia. ¿Cómo esa propuesta, esa visión puede favorecer a países como los nuestros? Que habíamos abandonado eso para la apertura comercial y la globalización. Bueno, yo creo que la apertura comercial es irreversible. Yo creo que en el caso nuestro es positiva. No me atrevería a generalizar para todos los países, pero creo que ha sido positiva. La idea, siempre existe esta idea de volver a la sustitución de importaciones, el crear campeones nacionales. Me parece que es un error. Volver a intentar algo que ya sabemos que cómo termina en el fracaso, consumiendo cantidad de recursos públicos que se podrían usar con mejor retorno social en otros sectores. Esa idea de volver al pasado, que el pasado era mejor que el presente, es un mito desde mi punto de vista. Por eso no miren para atrás. Lo que hay que hacer es pensar en las cosas que no funcionaron muy bien, obviamente en Colombia, en México, en Chile. La política de distribución de la riqueza, de distribución de los ingresos, fue a toda luz, así está votando la población, diciendo ese tipo de equilibrio donde solo un pequeño porcentaje se benefició del crecimiento económico, eso es inaceptable. Pero eso no quiere decir que hay que volver hacia atrás, hacia modelos fracasados. O sea, yo creo que me da mucho gusto ver que Petro haya invitado a gente que no necesariamente era de su equipo de confianza,
y habla de que él está buscando hacer un gobierno incluyente, evitar la confrontación con sectores que hicieron hasta lo imposible para que él no llegara al poder. O sea, no está mostrando venganza. Pero te digo, no va a ser fácil encontrar esta solución, porque lo que se trata es de mantener al capital privado involucrado, entusiasmado, pero al mismo tiempo reconociendo que tiene que pagar más impuestos, porque si no se pagan más impuestos, no hay forma de proveer los bienes públicos necesarios para el desarrollo, como es la educación, la salud, la infraestructura. Bueno, yo sería injusto si no pregunto por un tema. Atención, José La Luz. Y voy a preguntarle a Raúl sobre las criptomonedas, el Bitcoin, el futuro de las criptomonedas en el mundo. José La Luz, abandonado de la parte electrónica, digital, el futuro de las economías. ¿Existe eso? ¿Qué tal las criptomonedas, Raúl? Bueno, de que existen. Yo tengo algunas aquí, podría pasar algunas, o sea, aunque cuestan, ¿no? Sí. Usted tiene fracciones de Bitcoin. Sí. Porque un Bitcoin vale $20,000. Algunos llegan enteros, pero bueno, ese no es el punto. El punto, fíjate, yo creo que existen, creo que van a seguir existiendo. Sin embargo, qué bueno que hacen la pregunta, porque hoy se vive una crisis en el mundo cripto. De hecho, la palabra que se usa se vive un cripto winter, una especie de invierno en el mundo cripto. Yo no sé si Jesús La Luz cayendo el precio. No lo veo muy arropado, o sea Usted no está arropado, pero están en invierno. No sé si está sintiendo el frío, ¿no? Que se está viviendo ahí. Se está cayendo el precio de los. No solo es un tema de que se está cayendo el precio, o sea. ¿Qué otra cosa? No, está pasando cosas más graves. O sea, por la naturaleza de ese mundo, hay una enorme volatilidad de los precios de esa moneda. Que nadie los respalda. Sí, no ese es el punto. El punto es que se desarrolló toda una industria financiera en paralelo. O sea, hay bancos cripto, hay hedge fund criptos, hay fondos de inversión cripto. Hay todo lo que existe en el mundo real, existe su versión en el mundo virtual. Entonces, se supone que estas instituciones eran estables, que podían dar un rendimiento más predecible, con menor riesgo, etc. Bastó que la Reserva Federal comenzara a subir las tasas de interés para que ese sector esté viviendo lo que yo llamaría un tipo Lehman Brothers. Una quiebra generalizada de los bancos cripto, de los hedge fund criptos, de lo que se llama finanzas descentralizadas. Hoy, si leen el Wall Street Journal, ahí viene la descripción del fracaso de un banco cripto llamado Celsius. O sea, hoy ustedes han escuchado el corralito argentino. Pues lo mismo existe en el mundo cripto. Se supone que la gente depositaba sus bitcoins, sus ethereums en bancos virtuales y podía retirarlo con liquidez y en cualquier momento. En este momento, si tratas de retirar tus bitcoins o tus ethereum de esas instituciones, no puedes. No, y te dicen que a lo mejor el próximo año, quizás. Es decir, no la estoy criticando, no pienso que esté mal, solo que el discurso de sobreventa de esta industria está siendo exhibida. Lo que pasa es que tiene la misma vulnerabilidad que la industria tradicional. Lo que pasa es que la criptomoneda, por ejemplo, el Bitcoin, no nació para especular. Bueno, el Bitcoin no nació para valer $20,000 ni $60,000. El Bitcoin nació para como un mecanismo alternativo de pago que bajara el costo de la intermediación. Ahora, el tema del Bitcoin es una moneda para la estabilidad. Si el entorno entra en crisis, el Bitcoin entra en crisis. Eso es lo que ocurre. Si todo vuelve a la normalidad, el Bitcoin va a volver a subir. Raúl, la economía china... No compren esa vaina. Mira los picos para que tú veas. Mira los picos. No compren esa vaina. Es la primera economía del mundo, aunque Estados Unidos sigue siendo, digamos, la más activa y más una serie de cosas. Con esta situación de la guerra, China apoyando a Rusia podría ser un polo económico alternativo a la economía norteamericana que la afecte. Bueno,
voy a contestar esa pregunta rápido, pero sobre el tema de si compran o no compran bitcoins, yo he encontrado gente aquí en República Dominicana, gente que no son inversionistas, gente que no conoce los riesgos, familias, incluso jubilados que viven de sus ahorros, me preguntan de si deben invertir un porcentaje importante de su dinero en Bitcoin porque le prometen altos retornos. La respuesta para mí es no deben hacerlo. ¿Usted nos recomienda eso? No. A ellos no, porque pues el Bitcoin no hay una forma de que pueda pagar de forma predecible y confiable esos retornos que están ofreciendo. Es una charlatanería hacer eso. Lo cual no quiere decir que el Bitcoin, para otros inversionistas, para otro tipo de gente que sabe qué está haciendo, y que puede sabe esperar, qué está comprando y que tiene la capacidad de aguantar esta volatilidad, sea una opción. Es muy importante decir esto, es decir, tratar de venderlo como una solución mágica de cómo convertir poco dinero en mucho dinero, eso es un fraude. Y cuando lo escuchen, no pongan ahí sus ahorros de sus pensiones ni nada. Eso es como la familia Rosario. Y eso, una pirámide. No, para nada. No tiene nada que ver con eso. No es necesariamente que sea una pirámide. No necesariamente es una pirámide. No es el Bitcoin el problema. El problema son los charlatanes que están ofreciendo ese tipo de retornos. Entonces, la última pregunta era sobre China. Mira, los chinos son pragmáticos. Hay algo muy importante del viejo imperio chino y de la China actual, nominalmente comunista. China realmente le interesa a China. O sea, como todos los países. O sea, los intereses de China son lo que interesa. China no es un predicador de una ideología ni comunista, ni propia, ni trata de imponérsela a nadie. Ni tiene historia imperialista. Exacto. Lo que China quiere es hacer negocio y hacerse rico. Entonces, su apoyo a Rusia no es un apoyo ideológico, no es el apoyo al hermano proletario o de la ideología comunista. Es un apoyo de negocio y pragmático. Y China sabe que hoy por hoy su mercado más importante es Europa y Estados Unidos. Pero al mismo tiempo sabe que ellos no son parte, no se consideran simplemente un jugador menor en un modelo hegemónico de Estados Unidos. Ellos quieren eventualmente competir por la hegemonía global con Estados Unidos. Entonces, ellos van a jugar su juego. En algunas cosas apoyarán a Rusia, en otras se distanciarán de Rusia para no poner en riesgo su relación más importante, que es la relación comercial con Estados Unidos y Europa. Bueno, señores, muchas gracias. Muchas gracias a Raúl Félix por esta cátedra. Gracias a Magín Díaz por permitirnos este privilegio de esta... A Raúl Félix, a Raúl Aníbal Félix Ortiz, porque el ingeniero Raúl Aníbal Félix Pérez está también aquí, que es mi padre, el padre de Raúl. Así es. Un saludo. Mire, todo estuvo muy bien, salvo la reflexión sobre el Bitcoin. Pero después, todo estuvo muy bien. No es eso, es que son otros códigos. No mande a la gente a meter su cuarto ahí. Claro. Que tú mismo dijiste que no era para especular. Y como lo cogieron para especular, no mande a la gente a meter su No, el Bitcoin no nació para valer $50,000. Bueno, pero eso no es. No, el Bitcoin es una maravilla de la mente humana. Señores, son las 10. Eso es el Bitcoin. Gracias. Cambio y fuera.